¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Vamos a hablar sobre el presidente de la República de Guatemala. Les mando un saludo a los que no son miembros y a los que son miembros. Gracias por seguirnos, gracias por sus likes, por sus comentarios. En algún momento pues no pensamos que fuéramos a llegar a los 100. Tenemos 137. ¿Saben qué? Les agradezco mucho y se ha compartido y nos han hablado y hemos estado felices. No es mucho, no tenemos 1 millón de likes, ni medio millón de likes, ni medio millón de visualizaciones, porque realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es llevar una información de calidad y veraz para que realmente nos demos cuenta, porque lo que vamos a hablar de Guatemala, esto se aplica a nivel mundial, ¿verdad? Con diferentes términos, pero la ideología es deshacer y mantener ignorante y pobre a la sociedad, ¿verdad? Valerse de la sociedad. A esto se refiere como con los pasos de la manipulación del gran escritor y filósofo Noam Chomsky, que es muy bueno, hay que leerlo, o Nicolás Maquiavelo con El Príncipe y otros más por ahí. Pero les digo que tal vez no lo sabemos todo, pero tratamos de investigar lo mejor que podemos. Nos enlazamos no tanto en los youtubers ni en los influencers, porque realmente te dicen cosas que no son. Muchos de ellos realmente son muy pocos, me atrevo a decir, a que hablan cosas certeras, que realmente, como dice la palabra influencer o youtuber, que intentan manipular por parte de la radio, del internet a la sociedad y mantenerla tonta y estúpida, ¿verdad? Como una cortina de humo. Entonces realmente nosotros aportamos con lectura en libros, y aparte de eso vamos a la deep web o a la darknet, ¿verdad? Que siempre les digo que si es muy buena la deberían de usar, pero con precaución. Pero para no aburrirlos tanto, gracias a todos amigos, y también en el Facebook, porque lo vamos a mandar en el Facebook, cuando los que quieran ir a ver, pues estamos como Rodolfo Robles. Les vamos a hablar sobre lo que está pasando en la República de Guatemala, que podría ser el robo del siglo. Pero aparte de ser el robo del siglo, lo lastimoso es que se está lucrando con vidas, y aparte de eso se está deforestando de manera ingrata, o de manera que no le importa, porque con los recursos naturales de Guatemala y las materias primas, porque lo que le importa a esta clica o esta mara o esta pandilla de personas que están en el poder, el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, los que somos de Guatemala conocemos, los que son del extranjero, pues ahí les vamos a poner una foto para que conozcan a estos ladrones y todo su séquito, o toda su clica, o toda su pandilla, o toda su mara, que son sus ministros, ¿verdad? Que la mayoría de ministros, el 95%, 96% de los ministros, cuando él dijo que no era más de lo mismo y que iba a aplicar la barredora con todos los corruptos, y la mayoría de sus ministros vienen tachados de corrupción, y vienen de 9 hasta 11 partidos políticos desde 1992, 93, 86. Vienen brincando. Viene gente que está señalada por robar. Hay gente que está señalada por haber tenido injerencia en un problema que hubo en Guatemala, donde se quemó un hogar seguro con unas niñas. Y ahora este señor que estaba al mando de esta situación está como presidente del Congreso de Guatemala. Él fue en los premios que dio, igual como el ministro el ministro de, ay, no me acuerdo de este nombre, pero bueno, voy a pasar la parte de este ministro. Hay un ministro ahí que es el que dirige la Policía Nacional Civil de Guatemala, o la seguridad, que ha sido en varias ocasiones señalado de corrupción, ineficacia, y este gran estúpido Bernardo Arévalo le vuelve a dar de ministro, ¿verdad? Entonces, le volvemos al tema. Voy a hablarles sobre esto, porque esto lo que está pasando es grave. Esto aquí lo apunté porque me tuve que estudiar, porque yo estuve en la escuela, en la universidad, en la escuela de historia, en el S1, en la Universidad San Carlos de Guatemala, más conocido como la USAC. No terminé mi carrera de historiador, pero no soy una persona con amplios conocimientos en la ES, pero tuve que acceder, leer, para no dar información falsa, ¿verdad? Como en otros lugares que yo he visto ahí, como herejes es el podcast. Yo sé que lo deben de conocer.
me da igual lo que hagan, pero les puse un comentario, se enojaron porque están dando información falsa. Bueno, la cuestión de eso es de que Bernardo Arévalo dijo que en sus primeros 100 días iban a notarse los cambios, porque él señaló al expresidente Alejandro Yamatei Falla de corrupto, ineficaz y de que realmente había empobrecido al pueblo al 100%. Y lo ha sido atacando porque él desde que quedó dijo que si realmente las cosas no lograban salir bien, era porque el mandato pasado del presidente Alejandro Yamatei Falla había dejado al país en quiebra. Y aparte de eso, que él no tiene mayoría en el Congreso de la República de Guatemala y para él iba a ser gobernar era muy difícil. Y que prácticamente se disculpaba porque realmente no iban a llegar a hacer lo que prometían. Prometió y a la vez dijo que no iban a hacer lo que estaban prometiendo. Ya se agarraron del mandato anterior y también del Congreso de la República de Guatemala, porque este es un tamal, ya está hecha la mentira, ya está hecho el robo, como decía Nicolás Maquiavelo, que a veces los reyes o los líderes de alguna nación tienen que agarrarse de alguna situación que haya pasado en denominado país o reinado para que el siguiente líder pudiera excusarse de todo lo malo que pudiera hacer, ¿me entienden? O lograr ganarse de alguna ley que lo protegiera para que la población no lo señalara como corrupto, y es lo que este maldito está haciendo. Se lo vamos a explicar por qué. Porque realmente hubo una crisis en Guatemala, esto fue como en abril. En Guatemala hubieron 40 incendios, algo que no pasaba desde que tenemos memoria. Esta situación pasó en su pico más alto cuando fue el gobierno del expresidente Álvaro Colón. En su pico más alto hubieron 16 incendios, pero nunca 40, nunca 40. Pero él prometió, cuando él tuvo esos meetings, o realmente cuando él anduvo en la primera y en la segunda vuelta como presidenciable para poder optar a ser presidente de la República de Guatemala, le prometió, y en su bandera era que él estaba comprometido con el cambio climático en Guatemala para proteger la selva de Flores Petén. Oigan esto, de Flores, pongan mucha atención a esto, porque esto es bien importante, porque este desgraciado lo que quería hacer, perdón, por eso, por el cambio aquí, mucho calor, mucho frío, calor, frío. Entonces, esto lo que quería hacer era provocar el robo del siglo. Les voy a explicar cómo, porque realmente me tuve que indagar mucho para llegar a esta conclusión, que él dijo que se iba a enfatizar en el cambio climático. Y nunca en Guatemala habían pasado que en un mes hubieran 40 incendios en su pico más alto. Nunca, nunca, nunca. Era la primera vez. Entonces, pues esto fue una noticia a nivel mundial y hubo preocupación por el gobierno de Guatemala. Y él levantó rápido la bandera y dijo, entre la semana primera y segunda de abril, si no me acuerdo muy bien, perdonen, que esto era parte del cambio climático. Por eso se andaba de viaje y lo dijo allá por Europa. Pero él se fue de viaje, oigan esto. Y la expresidenta o la vicepresidenta Karin Guerrera pues dijo que esto era parte del cambio climático, ¿verdad? Incluso ella llegó a un departamento, no sé si lo voy a pronunciar bien, es en Quetzaltenango, en Cachirichapa, algo Cachirichapa, bueno, por ahí, donde un alcalde la confrontó y le dijo que era mentira lo que ella decía, y ella mandó a callarlo. Todos los reporteros, nadie le taparon el micrófono. ¿Por qué? Porque dijo lo que ella estaba diciendo era mentira, que el gobierno, ni gobernación departamental, ni hay un departamento en Guatemala que se llama, que tengo años de no vivir por allá, que está dedicada para los desastres, con red. Nadie había hecho presencia y que pudieron intentar socavar algunos incendios económicamente, aportando con los ciudadanos de ese municipio y algunos paisanos que viven en Canadá y Estados Unidos y Europa. Entonces, por ahí la increpó y lo mandó a callar. Pero como les digo, la situación hasta aquí, que una semana después el ministro de Ambiente dijo, que le pasó la mano hablando de más, que de los 40 incendios, 37 fueron provocados. Cuando, ¿se acuerdan que una semana antes, o
15 días antes, Bernardo Arévalo, como la vicepresidenta Karen Herrera, dijo que los 40 incendios fueron ¿por qué? Por el cambio climático. Y él dijo que no. El ministro de Ambiente dijo que estos fueron 37 como mínimo provocados. Y el resto, pues sí, por el cambio climático. ¿Cómo se van a estar contradiciendo? Y porque realmente estos sí fueron creados. Estos fueron creados. Y les voy a explicar por qué. Porque nunca había pasado una situación tan difícil en Guatemala como la de ahora. Pero recuerden que cuando él inició con su mandato, cuando la primera palabra que él dijo en el Teatro de Bellas Artes, o este teatro, sí, no me acuerdo cómo se llama, fue donde le pusieron la banda presidencial, el teatro, sí, el teatro creo que es de Bellas Artes, perdón amigos, si son alguien de Guatemala y me puede corregir, fue en el Teatro Nacional, Miguel Ángel Asturias, perdón, ya me recordé. Él dijo, la primera palabra que él dijo fue que estaba comprometido con el cambio climático, y cuando él llegó al Palacio Nacional y salió con las manos así, el imbécil ese dijo que él estaba comprometido con el cambio climático. Y cuando inició los foros, cuando él estaba para presidenciable y el partido se unía, lo estaba tirando con propaganda, lo primero que decía era que estaba comprometido con el cambio climático. Oigan, aquí está la trampa, está hecho el tamal como hicimos en Guatemala, ya hicieron la trampa. Porque, como les digo, esto fue una crisis que realmente sorprendió a todos, porque realmente nunca se había dado en Guatemala. Y esto sí fue creado, probablemente los 40 incendios. Bueno, entonces dice que, bueno, la situación está aquí, que estos incendios fueron creados del cambio y fueron echados la culpa al cambio climático. ¿Por qué? Porque lo que él quería era imponer un estado de sitio o de calamidad, como lo hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ya vamos a hablar de esto también. ¿Y por qué quería imponer un estado de sitio o calamidad? Les voy a explicar por qué. Pero antes de explicarles esto, les voy a decir que en Guatemala las leyes, está formada por una estructura como piramidal. Y hasta arriba de esta estructura piramidal está la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Constitución Política de la República de Guatemala, hay 4 leyes que tienen un rango constitucional, son las más importantes. La primera es la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, perdón. La segunda, la Ley de Libre Emisión y del Pensamiento. La tercera, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es la que regula el marco legal para los procesos electorales. Y la número 4, la Ley de Orden Público. Oigan, yo como les digo, no soy abogado, yo soy historiador, aunque no terminé mi carrera, pero me tiré casi un mes leyendo cuestiones legales y todo para llegar a esto. Y vi en la Deep Web a 2 periodistas muy buenos, un español y un nicaragüense, hablando de esto. Y en el YouTube, muy raramente encontré también algo de esto, en algo que se llama Casaqueando, ¿verdad? Con Rodrigo Polo, que me puse a indagar y todo lo que dijo es verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, casi todo, casi un 90%. Pero la cuestión, como les digo, tenemos estas 4 leyes que son muy importantes. Pero en un estado normal, en la República de Guatemala, el Ejecutivo no está facultado para obtener fondos del Estado, ¿verdad? Por eso es que en Guatemala, como en cualquier lugar del mundo, porque esto es en todos los países del mundo, todos tenemos que pagar nuestros impuestos al año para que se pueda llegar al año fiscal, o que el Estado fiscalice alrededor de cualquier país para que se pueda llegar al presupuesto del siguiente año, que usualmente siempre lo van a aumentar en cada país. O como pasa en Estados Unidos, que pasó en el tiempo de la pandemia, que el presupuesto no alcanzaba y lo tuvieron que levantar, pues si no hubiera entrado en una anarquía, ¿verdad? Pero estamos en Guatemala. Les digo que en esta situación es de que lo que ellos querían, como les digo, ellos querían un estado de sitio o calamidad, porque el Estado no puede pedir más dinero. En caso dado, como dice Estados Unidos, tuvo que mediar entre los demócratas y republicanos, pero en caso en Guatemala tendría que haber sido llevado al Congreso de la República de Guatemala y que lo aprobaran. Pero obviamente la sociedad de Guatemala le tienen que dar un argumento válido, porque si no la gente se iba a brincar, si no ellos hicieran lo que quisieran. Pero cuando se declara un estado de sitio o calamidad, la diferencia es que la Ley de Orden Público regula, oigan esto,
la ley de orden público regula. Lo que quería este estúpido de Bernardo Révalo, el presidente de la República de Guatemala, la vicepresidenta Carmen Herrera y toda su clica de ministros y todos los ladrones del partido Semilla que lo llevaron a ser presidente, era que querían ellos, o estaban viendo la manera, o bueno, digámoslo así, jurídicamente lo que ellos querían era acceder a lo más alto de la pirámide jurídica de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí no nos andemos con tantas cuestiones legales, para que me entiendan. Lo que ellos querían eran la llave de la bóveda fuerte de la República de Guatemala. Querían tener acceso a abrir la puerta y ver todo el oro, todo el dinero, todas las divisas en dólares que están guardadas en Guatemala y hacer uso de esto. ¿Y cómo lo iban a hacer? Como eso les digo, querían poner un estado de sitio de calamidad como lo hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, o no sé si lo sigue haciendo. Para esto, como le digo, cuando ellos hubieran obtenido, porque es que la situación está aquí, que el Congreso de la República de Guatemala son unos ladrones, vendepatrias, pero algo bueno hicieron, porque estos pasaron una idea, un escrito al Congreso de la República de Guatemala y lo denegó, pero fue por muy poco, estuvo a punto de que esto fuera real. Qué bueno que el Congreso de la República de Guatemala y los que votaron en contra se dieron cuenta que esto lo que querían hacer era el robo del siglo, querían saquear las arcas económicas de Guatemala, ¿verdad? Del Estado, querían robarse todo el dinero del Estado, ¿verdad? Y con esto lo que querían hacer era suspender garantías constitucionales tan importantes como, por ejemplo, el artículo 5 de la República de Guatemala, que nos dice la libertad, el artículo número 5 nos dice la libertad de acción. ¿Qué significa la libertad de acción? Todo lo que la ley te permite, ¿verdad? Estando con esto no puedes hacer nada. Si ponen un estado de sitio que la medida tienes que estar, si te dicen a las 5 de la tarde en tu casa o no salir como en el tiempo de la pandemia, no vas a salir. Bueno, también tenemos el artículo 26, la libertad de locomoción, que es lo mismo. No puede, aquí me confundí, la libertad de acción. La libertad de acción es que no puedes venir en algún momento accionar contra el gobierno, me confundí en el artículo 5, de alguna manera como lo estamos haciendo ahorita, si no, pues esto sería ilegal. Y la libertad de locomoción, que no puedes andar caminando solo a las horas que el gobierno de la República de Guatemala te lo diga, o el Ejecutivo. Si alguien no sabe quién es el Ejecutivo, es el organismo donde el presidente de Guatemala tiene todos sus ministros, ¿verdad? Viceministros y así, todo su clica de ladrones. Y cesando estos artículos, como el 5, el 1 y los primeros 4 artículos que tienen prioridad en la Constitución política, ahorita les digo, ¿cuáles son los artículos que les dije? Que aquí están. Sí, correcto, perdón. Ok, sí. Pero me perdí un poquito, me perdí. Suspender garantías de Constitución, bueno, de la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Pero vamos a leerlo bien porque, como le digo, yo no soy de la Constitución Política de la República de Guatemala, sí, yo no soy abogado, pero leí mucho para hacer esto y que tal saliera bien. Bueno, como le digo, al mismo tiempo obtener fondos del Estado, porque saben una cosa, a la hora de los primeros 4 artículos que les digo, a la hora que el Congreso de la República de Guatemala diera luz verde o un sí al estado de sitio o calamidad, las primeras 4 leyes que tienen rango constitucional en Guatemala, como la ley de amparo y exhibición personal constitucional, la ley de libre emisión y pensamiento, la ley electoral de partidos políticos, que es un marco legal para los procesos electorales, y la ley de orden público, y como dijimos, el artículo 5 y el artículo 26, ¿verdad? El organismo que precede el presidente podría obtener fondos del Estado sin que nadie le pusiera un alto.
prácticamente nadie, ni el Congreso de la República de Guatemala, ni nadie le podría decir nada a Bernardo Arévalo, a la vicepresidenta Karin Herrera, para que ellos puedan obtener los fondos que quieran y como quieran, porque ellos son la ley ante todo. Entonces este desgraciado lo que quería era las llaves de la bóveda fuerte para robarse lo que él quisiera. Pero no solo eso, porque aquí hay otro problema. Como les digo, jurídicamente querían tener acceso a lo más alto de la pirámide y obtener lo que ellos quisieran, sin darle cuentas a nadie. Y qué bueno que el Congreso de la República de Guatemala no accedió. Y aquí donde les digo que viene la lucha del cambio climático, los 40 incendios que fueron provocados. Porque con este motivo querían poner el estado de sitio y calamidad y acceder a lo más alto, ¿verdad? De la bóveda económica del estado de Guatemala o de los fondos del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Bueno, y como les digo, realmente la ley también nos indica que en métodos como los que ellos quieren provocar como catástrofes nacionales, se pueden pedir una opción para que el Congreso de la República de Guatemala ponga el estado de sitio, ¿verdad? O del cambio climático. Pero aquí no para solo esto, porque también ellos hubieran poder en algún momento poder firmar acuerdos nacionales como internacionales sin ninguna regulación como económicos, ¿verdad? Y los mismos que hablamos de los fondos del gobierno, oigan, ellos podían firmar cualquier acuerdo legal, internacional, nacional, económico y acceder a los fondos del gobierno sin rendirle cuentas a nadie. Si el Congreso de la República de Guatemala les hubiera dado acceso. Qué bueno que no lo hizo, porque este maldito lo va a vender todo. Este es el peor de todos. Porque este estúpido, cada vez que viaja, lo primero que dice, que la democracia está viva. ¿De qué puta nos sirve la democracia si nunca realmente ha funcionado en Guatemala? Porque esta es la verdad. Desde 1986, cuando el expresidente Vinicio Cerezo quedó, según cuando la democracia empezó a brillar a su esplendor, nunca ha funcionado. Yo no estoy diciendo que otro mito, pero si no ha funcionado, podríamos cambiar o ver qué hacemos, porque son lo que ha traído, son desgracias. Pero aquí está la otra trampa, que este gran estúpido, cuando empezaban los incendios, antes de empezar los incendios, una semana, cuando él viajó esa semana, a la siguiente semana empezaron los incendios. Tienen que ver todo esto. Yo no soy investigador privado ni nada por el estilo, pero la verdad, si se ponen a ver, deja mucho que pensar. Él hizo un viaje a la Organización de Naciones Unidas, ONU, y después se fue a la EU, a la Unión Europea, a entrevistarse con el alto comisionado para Relaciones Exteriores, este es Josep Borrell. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el estúpido de Bernardo Arévalo vino y selló un trato o firmó un tratado con la Unión Europea para que pudieran hacerse de los derechos y poder administrar el departamento de Flores Petén, que es el departamento o estado más grande de Guatemala, de la República de Guatemala, y el más valioso en materias primas y recursos naturales y diversidad. Pero ahora viene aquí, que como les digo, entre las cosas que más este departamento aporta a Guatemala son maderas preciosas, como les digo, estas maderas preciosas, sin infinidad de recursos naturales, materias primas y, sorpresa, el departamento siempre ha visto petróleo, pero no hay una refinería en sí que realmente ayude a sacarlo. Solo sacan el petróleo en crudo y lo venden. Pero ahora han encontrado que en Petén hay más petróleo de lo que creían. Por Dios, la Unión Europea, después de siglos, se preocupa por el departamento de Flores Petén, que es la selva más grande de Mesoamérica y fue en algún momento la selva más grande del continente. No, es la segunda selva más grande del continente americano. La primera está en Brasil con las Amazonas y Guatemala fue la segunda en algún tiempo en el siglo XX, que son los primeros y segundo pulmón de América, que ayudan a que no hagan enfermedades cardiorrespiratorias y diversidad de enfermedades que contienen que contraen con este problema del cambio climático, que sí es cierto. Entonces, ahora se vinieron a preocupar y ahora hasta firmaron un acuerdo para administrarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que somos de Guatemala, o si alguien internacionalmente conoce Flores Petén, como más que todo por donde está Tikal, yo no conozco, a pesar de que soy de Guatemala, no conozco,
que es uno de los lugares donde hay más turistas, se vino la Unión Europea a preocupar. ¿Por qué? Porque encontraron que hay más petróleo y aparte que este departamento en Guatemala constituye el 45% de ingresos brutos internacionales y nacionales y de divisas y de impuestos. Ojo, no se están preocupando, lo que quieren es deforestar, aniquilar y ahorcar al departamento de Petén, succionándolo. No sé qué se van a robar, qué materias primas, qué van a ir a sacar y más petróleo, ¿verdad? Y casi inmoderada, y tal inmoderada. Pero para esto lo que haríamos de bajar es la bandera de Guatemala, mejor en el departamento de Flores Petén y subamos la bandera de la Unión Europea. ¿Por qué nosotros no podemos administrar nuestros recursos y nuestras infinidad de materias primas y todo lo que hay adentro? No lo sé. Por eso somos independientes y colocamos un gobierno. Y tenemos las instituciones del gobierno para que podamos hacer uso de nuestro suelo patrio, de nuestro país. Pero decirle a otro país que venga a administrar parte de nuestros recursos más valiosos o materia prima más valiosa, no lo entiendo. Viene este estúpido la semana de los incendios, hacen los incendios. Empiezan los incendios y hay un motivo para que puedan supuestamente firmar para que puedan aprobar que la Unión Europea pueda administrar formalmente el departamento de Flores Petén. Y el otro problema que no se le hizo de conocimiento a la sociedad de Guatemala, ¿verdad? Para nada, son pocos los que saben de esta situación. Y en los diarios, radiodifusión, como en Emisoras Unidas, que es muy famosa en Guatemala, que según mira por la democracia y por los bienes de los ciudadanos guatemaltecos, no ha dicho nada sobre esto, no aparece casi nada, es muy poco. Solo Prensa Libre hizo en su dado momento, tocó el tema en un par de reglones, pero por lo contrario nadie ha hablado de esto. Pero aquí viene la situación y la trampa, ¿verdad? Porque después pasan la provocación de los incendios, querían un estado de sitio o calamidad para poder ingresar a la bóveda de los recursos del Estado de Guatemala y robarse lo que quisieran, y para poder firmar cualquier tipo de tratado nacional, internacional o de cualquier índole, para beneficio de ellos o de la injerencia extranjera o de la élite internacional o de los globalistas, por supuesto, los que dominan a nivel mundial, ¿verdad? Entonces realmente nos están durmiendo con lo de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala. Aunque no les guste, la doctora Consuelo Porras tiene razón, porque ahí hubo manipulación en los votos electorales de segunda y de la primera vuelta. Por eso él no quiere que se siga esta investigación. Esta investigación, aunque se vaya Consuelo Porras, tiene que seguir. Si él tiene las manos limpias, tiene que seguir. Pero que sea un fiscal general, no, que esté inclinado a los propósitos de ellos y de la injerencia extranjera, ¿verdad? No de nada. Pero los quieren ahorcar también de algún u otro tipo y fueron a la Corte de Constitución a manifestar que esta señora no estaba bien de sus sentidos. Pero no. Ahora van al Congreso de la República de Guatemala para que la destituyan. Pero no. Y ahora están llamando van a hacer un llamamiento a la sociedad de Guatemala para que haga por medio de votación. Que la quieren sacar porque él tiene pisado todos los daños que este hijo de puta ha hecho. Y ella sabe que, ella no es un ángel, pero realmente al final creo que tiene razón Curuchichi y Orellana y todos esos hijos de puta que están con ella, ¿verdad? Porque este cerote lo va a vender todo. Está bueno que robe, no es bueno que robe, pero al final, que no lo venda todo y que no nos destruya todo y que venda el país, ¿verdad? O que quiera partir a Guatemala prácticamente en dos, porque quedaríamos sin departamento. Y él no explicó nada. Pero miren aquí donde está el otro. Cómo este hijo de puta nos están durmiendo con toda la manipulación de las redes, del internet, mejor dicho, de la radiodifusión, de la televisión o de cualquier medio de manipulación como en los periódicos o cualquier índole. Cuando él fue a firmar este tratado a la Unión Europea con el alto comisionado de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, no se manifestó ni se llamó al pueblo de Guatemala para ver si todos estamos de acuerdo que la Unión Europea administrará el departamento más valioso y más grande de Guatemala. Pero ahora que quieren sacar a la fiscal general, quieren que la sociedad de Guatemala se una y votemos. ¿Por qué no hizo él? Lo mismo. Yo en su dado momento dije, tal vez es un poco difícil, pero no. Si quieren gastar dinero para hacer para que se pueda cesar a la fiscal general, se hubiera hecho algo también.
que el pueblo de Guatemala votara y decir, bueno, ¿sabe qué? No estamos de acuerdo, ¿por qué van a venir ellos? Entonces, ¿para qué putas están ustedes? Entonces, mejor saquen a ellos y que pongan a administrar y que no haya presidente, que no haya ministros y que ellos realmente administren Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿para qué putas están ellos? Porque eso es la verdad. Entonces, aquí está la trampa. Están vendiendo el país, querían acceder a los fondos de la República de Guatemala para hacer lo que se les diera la gana. Y aparte de esto, también hay situaciones repudiables porque fueron provocados también. Otra cosa que fue provocada es que en Guatemala nunca habíamos tenido el problema de que los hospitales más importantes, por en este dado, el Hospital Roosevelt, que queda en la avenida Roosevelt, los que somos de Guatemala, los que no conocen lo pueden buscar por el GPS si lo quieren ver, es un hospital grandísimo, y el otro es el General, que está cerca del centro histórico de la ciudad de Guatemala, en el centro, valga la redundancia. Les bajaron el 50% de utensilios en el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, algo que no había pasado, que le bajaron al presupuesto en el mandato de Álvaro Colón, como en el de Berché, sí le bajaron el presupuesto, pero no quitarles los insumos que siempre han llegado. Al contrario, como Berché, como Álvaro Colón, subieron los insumos, a pesar de que bajaron los impuestos. Este estúpido vino, no se recortó nada del presupuesto del Ministerio de Salud, pero se recortaron al 50% los insumos o medicamentos que se necesitan en cualquier hospital. ¿Y qué pasó? Oh, sorpresa, que entre el 4 y 5 de abril en los hospitales suspendieron cirugías. Únicamente estaban haciendo cirugías a las de alto impacto en área roja, los que están por a morir, y a los que se podían, los estaban, ¿cómo se dice? Restableciendo, o los estaban intentando, pues, si no se podía hacer la cirugía por falta de utensilios, restablecerlos para que fueran operados cuando ya llegaran. Si esta situación no es así, ahí tendría que estar porque los presupuestos están. Y aparte que si no se llegó al año fiscal del año pasado por este estúpido que mandó a hacer bloqueos antes que quedara el presidente. Y hubo una desfase de impuestos que no entraron, nacionales e internacionales, porque al 95% de carreteras en un mes estuvieron bloqueadas. Sobre esto está chingando todavía, ¿verdad? Entonces, la situación está aquí. Es de que, como les digo, no se llegó al presupuesto. Este hijo de puta vino, perdón, el doctor Alejandro Yamatei Falla le dejó el mismo presupuesto sin bajarlo ni subirle, pero accedieron al presupuesto. Y él dijo en su campaña política, cuando quedó el presidente, que no necesitaba que subieran el presupuesto, porque dijo una palabra célebre que usado también el vendepatrias de Nayib Bukele, que cuando el presupuesto no se lo roban, alcanza. Y él dijo lo mismo, no necesitamos que suban el presupuesto, porque el presupuesto cuando no se lo roban alcanza. Y ya, oh, sorpresa, ni siquiera hemos llegado a los 100 días y ya no hay utensilios para los hospitales de la República de Guatemala, ni para las clínicas cantonales de orden público. Algo que no pasó con el que todos han señalado de ladrón, de vendepatrias, de extorsionista, el expresidente del doctor Alejandro Yamatei. No hubo ausencia de utensilios porque se acabaron la dotación que dan para el año, esa es otra cosa, pero que les bajen a la mitad lo que les daban desde 1986 a la actualidad, que ha ido subiendo. Aquí no se lo recortaron, aquí no lo bajaron el presupuesto, pero recortaron los utensilios. Por el que pisado le importa, si él tiene para pagar. En Guatemala está el 911 o el 911, que es bueno, la cuestión que es lo mismo del 911 en Estados Unidos, solo que en Guatemala se llama 991, ¿verdad? La cuestión es de que en Guatemala ellos tienen, ¿cómo se llama? De helicóptero para trasladar a un enfermo, pero en Guatemala te están cobrando de 5,000 a 7,000 quetzales por llevarte, de $850 a $950 por trasladarte. Pero si tienes algún problema de salud a la hora de traslado y te tienen que restablecer por suero o alguna cosa, te va a la cuenta y te piden tarjeta de crédito únicamente, no de débito, solo de crédito, para mandarte el helicóptero. ¿Quién va a pagar 800
$950 por un traslado en helicóptero. Son el hijo de puta de Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karen Herrera y todo su séquito de ladrones. Pero una persona a pie como todos nosotros no puede pagar eso. Ni aquí en Estados Unidos se puede pagar eso al final de todo, ni aunque tenga 3 trabajos. Pero la cuestión está aquí. ¿A él qué le importa bajar los utensilios a la mitad? Porque la situación está aquí, que pararon cirugías y solo se estaban haciendo 10 diarias. Y fueron, cambiadas 422 cirugías que tenían que haber sido ahí. ¿Cómo van a ser cambiadas? Si te van a operar tal fecha es porque ya lo habían planteado los doctores o los especialistas, los que quieran, que esa era la fecha más importante para operarte. Si era de emergencia, ¿qué pasó? ¿Y él realmente acaso ha dado una explicación de esto? ¿Quién es el responsable de esta situación? Porque aquí se han perdido vidas humanas, ¿verdad? Aquí se está lucrando con las vidas de la sociedad de Guatemala. Aquí habría que señalar a alguien que sería Bernardo Arévalo, vicepresidenta Karen Herrera y todos sus equipos, ¿verdad? Porque esto está bien fácil para él. Cuando ellos pueden ir a cualquier clínica privada, por lo menos clínicas médicas en Guatemala, quienes las conocen saben de ellas, es la clínica más cara de Centroamérica, parte de México y parte de Sudamérica, ¿verdad? Que un tratamiento de cáncer te puede costar como quimioterapia, radioterapia, desde 180,000 a 450,000 quetzales. Estamos hablando como de 25 a 30,000 dólares. Imagínense. Y ahora, ¿quién se va a hacer responsable de todo esto? Porque sabían ustedes que también no hubo un acuerdo, porque cuando tienes algún problema en oncología o la unidad de cáncer, donde vengan las personas con cáncer, si no tienes el presupuesto porque no hay medicina, te mandan a una farmacia, pero pasas con trabajo social, dices que tú no tienes económicamente para poderte ayudar y te dan, si la medicina cuesta, pongámosle $100 o 700 quetzales, allá te la dan en $30 o en 200 quetzales, que es una ayuda, ¿verdad? Pero el problema es que no ha llegado la ayuda del presupuesto que usa, parte del presupuesto que usa el ministro de Salud por medio del gobierno de la República de Guatemala, o que se le da al Ministerio de Salud por medio de la República de Guatemala, para que realmente haya un tratado con este tipo de farmacias privadas para darle un reembolso para que a la sociedad de Guatemala se les sea más barata. No hay. Entonces, las medicinas se las están dando al precio que es, y hay gente que no tiene medicina y ni el dinero para pagar. Y ahora, ¿quién es el responsable de esto? Porque mi mamá murió de cáncer en el año 2016, el 1 de enero, y no podía fallar con la medicina de cáncer, se la tiene que tomar el mismo día, a la misma hora, ni fallar en una quimioterapia ni en una radioterapia. Cuando fueron lo de los bloqueos el año pasado, cuando este cerote lo estaban señalando de que fue corrupto y que tuvieron a mañana las elecciones, bloquearon todas las calles en Guatemala y entradas principales y puertos. ¿Sabían ustedes que fueron reasignadas solamente en 15 días 720 citas de oncología que iban para quimioterapias y radioterapias, que no se pueden perder? Y que la medicina también estaba detenida por esta misma situación, que ahorita no es que está detenida, lo que está detenido es que no están llegando los fondos para que hagan los acuerdos con las farmacéuticas privadas y te la den un precio razonable, por lo menos. Y ahora, porque aquí hay gente que se va a morir, aunque se oiga lamentablemente. Pero esto de los hospitales públicos también fue creado. Estos hospitales públicos como los 40 centros fue creado. Todo esto fue creado con mano negra para poder optar a los fondos del gobierno por medio de un estado de calamidad o de sitio, ¿verdad? Y hacer lo que ellos quisieran. Pero les voy a explicar por qué fue creado la emergencia que nunca había pasado en Guatemala de asistencia de salud. Porque, sorpresa, Guatemala o Bernardo Arévalo ya hizo un acuerdo, a ver si así se pronuncia, no lo sé, perdón, con la farmacéutica internacional privada UNOX, que nunca ha llegado a Guatemala, por primera vez va a llegar a Guatemala a abastecer de medicamentos y de utensilios a las filiales de los hospitales nacionales o hospitales de índole nacional para la sociedad de Guatemala, ¿verdad? Abastecerlos de lo que necesitan. Entonces el acuerdo se hizo por $900 millones, pero aquí hay algo. Esta es una manipulación. Todos estos hijos de puta son unos ladrones. Igual los que han pasado, quieren que se salve.
Pero como dijo Nicolás Maquiavelo, a veces también hay cosas que parecen ser malas, pero son buenas, o cosas que son buenas, pero son malas, como este cachico de puta, que parece que solo rating anda haciendo en los videos de TikTok, de Facebook y de YouTube, como que fuera influencer, mejor hubiera sido influencer. Y tomándose fotos, viajando por sus 16 viajes que ha hecho, que nadie los ha hecho, hasta él, o te vamos a explicar esto, para que no se haga tan largo, es de que se hizo un acuerdo. Y esto también hubiera sido que el gobierno que la sociedad de Guatemala tendría que saber esto, porque él puso una sala de conferencias en el Palacio Nacional o Palacio de la Cultura para informarle al pueblo de Guatemala de todo lo que iba a hacer el presidente de la República de Guatemala y sus ministros, el Congreso y hasta más. Cuando no se ha hecho, solo han hablado de mierdas que les interesan a ellos. Pero si se está acuerdo, 900 millones de dólares con la farmacéutica privada Unox, que va a llegar a Guatemala por primera vez. Oh, sorpresa. Aquí les digo, hubo aquí en el foro de Sao Paulo, para quienes no saben qué es el foro de Sao Paulo, es un lugar donde la OEA o como el grupo de Puebla y otros más se reúnen para dar cuenta de que en los países latinoamericanos especialmente la democracia y las cosas están yendo de buena manera, o si no, podría ser hasta de una intervención si es necesario, ¿verdad? Pero bueno, dejándolo ahí, oh sorpresa, presentaron al director general. Ahorita les digo, se me olvida el nombre de este estúpido, pero ahorita se los digo como tiene que ser. Sí, me lo sé, pero les quiero decir bien el nombre para que lo tengan bien visto, ¿verdad? Aquí está. Dieron el nombre del director regional de la compañía Unox farmacéutica privada que va a llegar por primera vez a Guatemala a reforzar y a dar utensilios de lo que necesita la red hospitalaria y anexos de público, ¿verdad? Para las personas más vulnerables, o para la mayoría, somos nosotros. Recuerden que la marca se hizo por 900 millones de dólares y se presentó al director regional y el director general se llaman Martín Arévalo de León. ¿Cómo se llama el presidente de Guatemala? Bernardo Arévalo de León. Oh, sorpresa. Es el hermano del presidente de la República de Guatemala, que por haber hecho esta venta se llevó una prima del 15% sobre la venta de 135 millones de dólares por hacer formalmente la venta. Entonces, esto fue cedido a su hermano y fue creado lo de la situación de emergencia y calamidad de nuestros hospitales, con lo que querían, valga la redundancia, por un sitio de calamidad para aprovecharse y hacer lo que quisieran. Si ahorita están haciendo lo que quieren y no lo sabe el pueblo de Guatemala, no digamos ya teniendo todo el poder él, vende Guatemala. Pero como mínimo tendría que vender Guatemala, porque más no lo sé. Pero esto no queda ahí. Antes de terminar, cuando querían firmar el sitio de calamidad el sitio de calamidad, perdón, y provocar que accedieran a los fondos del gobierno, o sea, hacer lo que quisieran y firmar lo que quisieran sin que nadie les pudiera regular, también querían imponer la Agenda 2030 en Guatemala por medio del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la OEA, que lo vamos a dejar ahí y otro día lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque donde ha llegado la Agenda 2030 a países a nivel mundial, lo único que ha dejado es pobreza. Se supone que la Agenda 2030 es para ayudar a salir adelante a los países más damnificados o de tercer mundo, o países que han pasado calamidades de desastres naturales como los incendios provocados, ¿verdad? Donde tenía impuesta la Agenda 2030 y, como le digo, donde ha llegado, los países, principalmente en Latinoamérica, han quedado más pobres y con conflictos armados, racismo y todo lo que quiera. Este hijo de puta lo que quiere es vender todo, porque ellos también entrarían a administrar parte del país de la República de Guatemala. No, mejor pongamos la bandera de la Unión Europea en el departamento de Flores Petén y no sé qué bandera o cómo es que realmente la Agenda 2030 se manifiesta como escudo y ponerlo ahí, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, lamentablemente, amigos, yo les digo, este hijo de puta es un títere, este es el peor de todos. Nosotros, antes de que él quedara de presidente, lo manifestamos. Estamos en contra de esta situación porque este es el peor de todos.
Él ha señalado al doctor Alejandro Yamatei y a otros que sí tienen señalamientos, pero realmente este es el peor de todos. Este es el peor, este es el máximo ladrón de ladrones y quería hacer el robo del siglo. Lo manifestamos, ¿verdad? Y que realmente esperamos que el Congreso de la República de Guatemala no caiga en sus garras, porque Guatemala está en peligro. Guatemala está en peligro, se los digo. Lamentablemente esperemos que este hijo de puta no lo venda todo. Gracias amigos, que tengan feliz día.